¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer un bosquejo que he encontrado en Isaías 55. Bueno, ya este vídeo saldrá en diciembre, a mediados de diciembre, pero bueno, ya estamos en noviembre, aún así hoy ha salido buen día y me apetecía volver a salir al exterior para hacer algún bosquejo, ¿no? He hecho bastantes últimamente así encerrado en casa y me apetecía salir de nuevo. Así que vamos a ver este de la conversión, que me parece bastante interesante. Y ya os digo, yo en cuanto al orden que he ido grabando, no necesariamente he ido publicando, pero trato de que sean temáticas que vayan un poquito entrelazadas. Entonces, este de la conversión va a venir después de uno que ya está subido, que es nuestra roca, es la roca de ellos. Entonces me parece lo mismo, un tema que en cierto modo tendría relación, ¿no?, con ese anterior. Y bueno, pues lo hago intentando que salgan diferentes temáticas, siempre los bosquejos, aunque se toquen en cierto modo las mismas claves del Evangelio, pero bueno, que nos lo enfoquen de diferente manera, ¿no? Entonces el tema de la conversión tiene un poquito que ver con cosas que ya han salido también, pero la manera en cómo nos lo van a enfocar aquí, en cierto modo va a ser también diferente, ¿no? Entonces, como idea inicial, creo que es importante saber y reconocer que nosotros no convertimos a la gente. Nadie tiene el poder de convertirse a Cristo si no es Cristo, si no es el Espíritu Santo el que hace a la persona ser convertida, ¿no? Entonces, hay muchas veces que a lo mejor, bueno, se emplea una especie de lenguaje para hablar sobre estas cosas, sobre el convertir o la conversión de las personas, y muchas veces yo sé que entre los pastores de sana doctrina, que además comunican la verdad del Evangelio, pues es una manera simplemente de expresarlo, pero quizá en personas que no entienden el mensaje o la doctrina fundamental de la salvación, de la gracia, pues también se llevan al error, porque vamos a ver que está íntimamente relacionado el hecho de no entender la doctrina de la gracia y pensar que somos nosotros los que somos justificados ante Dios por nuestro propio mérito, es lo que nos lleva a pensar también que somos capaces nosotros de conseguir la conversión de otros. Y no es así, no es así. Entonces, está totalmente relacionado, porque cuando una persona cree que es responsable de su propia salvación, entonces cree que también tiene mérito en la salvación de otros. Y es cuando en muchos casos se utiliza la expresión de gana almas para Cristo, pero pensando que ellos verdaderamente ganan almas para Cristo. Sin embargo, no es así. A raíz de un mensaje que tú comuniques, una persona puede ser tocada por el Espíritu Santo y ser convertida, pero no significa que tú hayas convertido a la persona, sino que es la voluntad y la decisión de Dios mismo de convertir a esa persona. Pero igualmente tú puedes estar comunicando un mensaje, tener incluso la sensación de que es un mensaje que puede llegar, y si las personas que lo escuchan, lo oyen o lo ven, Dios no ha decidido que es su momento de que sean convertidos, o simplemente no tienen que ser convertidos, no lo van a ser. Entonces, nosotros no ganamos almas para Cristo, las almas las gana el Espíritu, y nosotros simplemente somos elementos de la difusión de su mensaje. Pero el convencimiento, la propia conversión, no la produce el ser humano. Entonces, a veces esto se malinterpreta, y yo lo digo porque en lo personal, yo en realidad nunca utilizo yo esa expresión, gana almas para Cristo, porque finalmente hay que entender que es verdaderamente el Espíritu Santo el que lo hace, pero y yo a veces utilizo esto, cosas que me han, o conversaciones que he tenido, o experiencias que me han pasado con personas, pues a veces para utilizarlo y argumentar en función a cosas que nos presentan los bosquejos, ¿no? Pero no lo hago tampoco como una crítica, sino pues para demostrar que la verdad bíblica es una, y lo que a veces la religiosidad nos tiende a llevar a pensar, pues es otra diferente, ¿no? Entonces yo una vez estaba denunciando por redes sociales el tema de la idolatría, y muchas veces ha habido personas que se han sentido muy ofendidas con algunas publicaciones, y estas personas que además critican, es que no tienes amor porque estás criticando a otros, que en realidad no es criticar a otros, sino es criticar una conducta, no es criticar a una persona, pero es que no tienes amor, no tienes amor. Pues a mí esta misma persona que me dijo, es que no tienes amor,
después de, bueno, hacer un comentario así en plan despectivo, simplemente me puso: y dedícate a ganar almas para Cristo, no hables de otras cosas y dedícate a ganar almas para Cristo. Y me bloqueó inmediatamente, ¿no? Ahí vemos el amor también manifestado, el amor de una persona que se supone que puede pensar que yo estoy en un error. Bueno, es respetable, pero si tú piensas que que otra persona está en un error, no escribas un mensaje y le bloquees instantáneamente para no dar opción a que esa persona responda, ¿no? Entonces, bueno, pues así vemos cómo actúan estas personas que dicen: gana almas para Cristo. A lo mejor se anotan tantos en cuanto a yo he ganado tantas almas. Pues no es así, no es así. Otra cosa es que en función a el trabajo de cada uno y que ese trabajo haya sido un elemento que haya impulsado la conversión por parte de Dios, pues eso sí va a tener una serie de recompensas. Pero finalmente la conversión no la producimos nosotros. Entonces no hay que engañarse a pensar que, pues eso, que los tantos nos los llevamos nosotros. O sea, aquí el único que anota, el único que encesta es Jesús, y lo hace Dios, el Espíritu Santo, y lo hacen cuando ellos quieren y cuando ellos consideran. Entonces puede haber momentos donde, insisto, una persona puede haber hecho o bien un mensaje de predicación, o bien una grabación, o bien, yo qué sé, pues escribir algo y compartirlo y pensar que es algo que verdaderamente va a llegar, va a tocar a las almas, y en el fondo no sea así. O sea, no tenga ningún resultado, pero porque no sea el momento, de la persona, o porque no sea el momento que Dios ha establecido para esa persona. Quizá otras cosas la gente las hace sin demasiadas expectativas y producen frutos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta base, que, insisto, en muchos casos el hecho de creer que nosotros somos los responsables de la conversión de terceros tiene que ver precisamente con el no comprender la doctrina de la gracia, porque al tomar responsabilidad teóricamente en su propia salvación, entonces ellos se sienten responsables también de la salvación de otros. No se sienten responsables, sino que se sienten partícipes. Entonces, bueno, pues es un error, ¿no? Es un error grave y no debemos cometerlo. Entonces, venga, vamos a ir al bosquejo, porque había cargado la cámara. En teoría tengo 95 minutos, pero quizás sea porque ha estado unos días apagada y se ha descargado algo. Tengo apenas 75 minutos, ahora ya tendré menos, 70, así que a ver si me da tiempo a hacerlo entero. Este es un bosquejo que tiene 3 puntos y tiene los dos primeros 3 apartados y el tercero 4 apartados. Sería como si tuvieran 10 puntos, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Yo no creo que se nos vaya a alargar demasiado en este caso, pero bueno, poquito a poco. Entonces, para empezar, en este caso nos hablan de la conversión y no, o sea, tenemos un versículo aquí inicial en Isaías 55:7 que no es parte de los puntos del propio bosquejo. Entonces vamos a empezar con este como introducción. Bueno, hoy me iba a ir aparte a un sitio más apartado, pero ya por la hora que era he decidido venirme aquí, y en principio pensaba que no iban a pasar muchos coches y están pasando. En cierto modo voy a tener que hacer también, aunque ya en la edición suelo hacer cortes, pero voy a tener que hacer algunos cortes más adicionales más allá de la edición para cortar cuando pasen estos vehículos, ¿no? Bueno, venga, misericordia gratuita para todos. Y nos dice en el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces lo estamos viendo, y a pesar de que es una decisión de Dios el convertir a las personas, Dios también nos indica que nosotros, para ser tocados por Él, no es que nosotros tengamos que hacer, porque entonces estaría a expensas de alguna de nuestras obras. No es que Dios nos vaya a convertir en función a lo que nosotros hagamos, pero sin embargo también aquí nos está hablando más en cuanto a lo que ya se ha producido una vez, aunque está hablando a las personas en cierto modo inconversas, porque dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, a pesar de que está hablando a las personas en cierto modo inconversas, sí está hablando del cambio que sí se va a producir en las personas una vez que son convertidas, ¿no? Se abandonan malos pensamientos, se abandonan malas acciones. En cierto modo se produce un cambio, y ese cambio viene dado también por contemplar la Escritura, por dejarnos guiar por ella, ¿no? Por
tratar de respetar la voluntad del Señor. ¿De qué nos habla Él precisamente? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, finalmente, es por eso que el orden no varía. O sea, hasta el ser humano, mientras no concibe que está en una naturaleza caída, que tiene una naturaleza pecaminosa, el ser humano no va a variar porque no identifica o no quiere reconocerse como pecador, no quiere reconocerse que ante un Dios santo pues se está comportando de la manera equivocada, ¿no? Todos lo hemos hecho, pero mientras esa negación esté en la mente de las personas, no se produce esa conversión. Entonces, a raíz de la conversión que el mismo Dios produce, es cuando el hombre empieza a variar, empieza a modificar bueno, pues su modo de vivir y su modo de ser, pero porque es el mismo Dios el que está trabajando, ¿no? Entonces, finalmente es una consecuencia. ¿Quiere decir que una persona, por dejar de hacer algo mal, ya necesariamente ha sido convertido por Dios? No, porque una persona simplemente puede dejar de hacer mal porque no se sienta a gusto consigo mismo a causa de que su conciencia, bueno, pues le atormenta o le señala ese error. Pero sin embargo, digamos que la diferencia entre alguien que simplemente deja de hacer algo mal y alguien que deja de hacer algo mal porque siente la dirección de Dios es cuando esa vida empieza a ser consagrada al Señor. O sea, no simplemente cuando uno modifica algo porque no le hace sentir bien o porque un ser humano le pide por favor no hagas esto o más, una pareja, un familiar, y por no hacerle daño a ese familiar. No es en ese sentido cuando se ha producido la conversión. La conversión se ha producido cuando nosotros empezamos a variar nuestras acciones, pero porque queremos consagrar nuestra vida a Dios, porque queremos honrarle, porque queremos glorificarle a Él, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que finalmente es de quien debemos buscar el perdón, de Dios. O sea, que no busquemos hacer daño a nuestros familiares, que no busquemos hacer sentir mal a nuestros allegados, sí, pero finalmente quien nos concede ese perdón para nuestra alma es el Señor, y es a quien debemos rogar y pedir misericordia. Nosotros podemos disculparnos con otros seres humanos por cosas que hayamos hecho, pero el perdón, el verdadero perdón, nos lo ofrece el Señor, ¿no? Entonces, bueno, pues es un principio también de la conversión, el hecho, y aquí lo vemos, cómo la obra en sí no testifica de una conversión. O sea, cómo el cambiar o el dejar de hacer una mala acción, o el dejar o luchar contra malos pensamientos, contra malos deseos, no implica en sí una conversión, sino que el hecho de la conversión real producida por Dios es la que impulsa a que las obras, en nuestro caso las obras, los pensamientos, las acciones, todas las cosas que hagamos, empiecen a ser dirigidas a satisfacer al Señor, ¿no? Entonces es una consecuencia. Primero es la conversión, después viene la transformación, en ese caso. Pero una transformación no consagrada precisamente a Dios, ni a agradarlo a Él, no implica una conversión. Por eso las obras no tienen el poder finalmente de cambiar a las personas, ¿no? O sea, en sí, de convertirlas, de hacerlas de hacerlas justas ante Dios, vaya. Bueno, venga, pues hemos visto este primer versículo como introducción. Así nos lo dice, ¿no? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchas veces es precisamente a lo mejor ese sentimiento de he hecho demasiado mal. Bueno, Dios sabe perfectamente lo que hemos hecho, lo conocía de antemano, y si nos llama a su camino es porque está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Todo aquello que hayamos hecho. Entonces, venga. Antes de entrar ya al primer punto, tenemos que ver también cuál es esa diferencia, ¿no? Como nos lo dice aquí: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, la evidencia de que hay una conversión verdadera es de la manera en que, a diferencia de cuando nosotros estábamos ajenos totalmente a la voluntad del Señor, y nosotros, en cierto modo, estábamos teniendo una lucha inconsciente con el Espíritu, desde nuestra carne. Nosotros, a través del pecado, a través de toda nuestra maldad, estábamos continuamente contendiendo con el Espíritu, de manera inconsciente, pero lo estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estábamos preocupándonos por seguir la voluntad del Señor. Sin embargo, una vez que se produce la conversión,
se produce una lucha consciente desde el espíritu para con la carne. Entonces es diferente, esa, digamos, se voltea, hay una polaridad, ya no estás luchando contra el espíritu sin saberlo además, sino que estás reconociendo que es tu espíritu el que empieza a luchar contra tu carne, ¿no? Y ahí se demuestra que ha habido una conversión, porque no eres indiferente ya al hecho de saber que el pecado desagrada a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, es un elemento clave para determinar si verdaderamente ha habido una conversión por parte del Señor. Venga, entonces vamos al punto 1 y dice, ¿por qué el pecador debe convertirse? En el apartado A nos dice, porque está yendo en la dirección errada. En Isaías 53:6, y nos dice, hablándonos de sufrimientos del siervo de Jehová, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El humano tiende a pensar que es sabio en su propia opinión, tiende a pensar que él conoce lo mejor para sí mismo, se engaña a creer que tiene todas las respuestas que en realidad necesita en su vida, y no es así. Y nos lo está diciendo, Dios nos lo está diciendo claramente. El pecador está yendo en la dirección errada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros estamos contaminados por el pecado, no podemos acceder a la presencia del Dios Santo. No en esta tierra no podemos acceder a la presencia, podemos gozar de parte de la presencia de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo, pero el problema es lo que viene a posteriori de esta vida. O sea, como humanos caídos, como naturaleza caída que somos, no podemos estar en la presencia de un Dios santo. Por lo tanto, es que necesitamos necesariamente de un tercero que nos limpie de todo nuestro mal. Es una idea básica, es una idea clave que tenemos que asumir, que nosotros no podemos eliminar ninguno de los pecados que hemos cometido. Entonces necesitamos de un externo, de un agente externo, que en este caso es Cristo, que nos perdone precisamente para poder estar en comunión con el Salvador. Si nosotros no procedemos al arrepentimiento ni a la confesión de nuestros pecados, que en realidad se producen ya porque hay un principio de conversión, hay un mover del Espíritu a que eso se produzca. Entonces eso es que Dios ya está ahí trabajando, pero sin esa confesión, sin ese arrepentimiento verdadero, entonces no puede haber un perdón por parte de Dios. A veces quizá utilizo palabras como no puede haber un perdón por parte de Dios, o Dios necesita hacer tal. Utilizo ciertas palabras que en cierto modo no son exactas con la verdad. O sea, Dios lo puede todo, pero en ese plan también hay unas pautas establecidas. Entonces, el perdón se produce cuando hay anteriormente una confesión, ¿no? Entonces, esa confesión viene impulsada por el propio Dios, pero tenemos que entenderlo así. Entonces, evidentemente todos estos vídeos, estos bosquejos, toda esta información de la palabra siempre va a estar dirigida para personas que antes o después, en un momento u otro, van a estar impulsadas precisamente por Dios a ser llevadas a su camino, ¿no? Y es por eso por lo que se tiene que hablar también de esta manera para personas que hoy en día no son convertidas. La persona que no va a ser convertida porque no es la voluntad de Dios, y a lo mejor vea este mensaje, o personas que entienden también el mensaje de sana doctrina en cuanto a la gracia, a la fe, que es todo sometido a la voluntad de Dios y a la soberanía del Señor, pues no se debe llevar a malinterpretar como que es una cuestión de que a cuanto más insistamos nosotros, más podremos convertir. O si yo a una persona que no tiene que ser convertida le insisto mucho, finalmente la voy a convertir. No, no es así, pero precisamente el mensaje hay que darlo para aquellas personas que, siendo hijas de Dios, a día de hoy todavía se resisten a entregarse al Señor, ¿no? Porque así está verdaderamente determinado, pero como no sabemos si nuestro mensaje puede ser parte de lo que impulsa a esa persona a ser llevada al camino de Dios, pues bueno, tenemos en cierto modo que hablar también de esa manera. Entonces nos lo dice, está yendo en la dirección errada, porque así nos lo dice el Señor. La paga del pecado es muerte, el camino del pecador es la destrucción. Entonces, no
Digamos, esto no es una novela que pueda tener finales alternativos. La verdad es la que es. El humano en justicia debe pagar por su pecado, y simplemente las personas que acepten a Jesús, que amen al Señor, pues van a recibir un perdón que en sí mismo tampoco merecen, pero bueno, que finalmente es una decisión del Señor, ¿no? Entonces, el camino está errado. En el momento en el que nosotros dejamos a Cristo fuera de nuestra vida, en el momento en el que ignoramos la Escritura, en la que la despreciamos, nuestro camino va a seguir siendo de error, porque no solo porque estamos rechazando a nuestro Salvador, sino porque estamos rechazando el manual de vida que nos va a permitir vivir de una mejor manera todavía, ¿no? Una vez que conocemos los mandamientos, que entendemos que el Señor los ha establecido por nuestro bien, no es por no hagas, limítate en esto, limítate en lo otro, porque a mí me place, porque soy caprichoso, no es por eso, es no hagas esto, porque los mandamientos, hay una serie de prohibiciones, pero hay una serie de mandamientos que son en realidad consejos. De los 613 mandamientos, pues unos, no sé exactamente el número, 300 y pico no sé si eran consejos y 200 y pico prohibiciones, o a la inversa, pero bueno, estamos viendo ahí, es algo complementario, ¿no? Que no es una cuestión de un capricho por parte de Dios, es que Dios simplemente podría haberse despreocupado, podría haberse bueno, habernos dejado a nuestra propia suerte, que evidentemente nos hubiera llevado a todos al mismo lugar, ¿no? Y no sería precisamente junto a Él. Entonces, estamos todos yendo en la dirección errada mientras no consideremos a Dios, mientras no atendamos a su palabra, ¿no? Porque es lo que tenemos, es lo que tenemos. Y el Espíritu Santo, cualquiera que hable del Espíritu Santo o de otra espiritualidad o tal, si te está llevando a otras cosas, a otras doctrinas, a otra enseñanza, a otras ideas básicas sobre doctrinas fundamentales, y tú hablas de que eso también es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede operar de cualquier manera, no es así, porque el Espíritu Santo te va a llevar al texto que Él ha inspirado, ¿vale? Nada más. Venga. Y nos va a hacer comprender precisamente, porque es que es el problema también de esas otras religiones o filosofías, o que tienen, bueno, quizá un atractivo para la mentalidad humana, pero es porque en muchos casos no inciden en el problema del pecado de la humanidad. Entonces, mientras se elimine eso, a la gente le resulta más llamativo y más fácil de aceptar, porque no nos gusta tener que reconocer, sí, soy pecador, he fallado, soy indigno de estar junto a Dios. No nos gusta, pero es la realidad. Entonces, el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, no te va a llevar precisamente a otra serie de filosofías donde se ignora esa verdad, ¿vale? No te va a llevar a esas otras filosofías donde esta verdad se ignora, donde se habla de que no hay un infierno, de que no hay un juicio por nuestros pecados, en fin. El mensaje de la palabra es bien distinto, y bueno, la realidad se va a confirmar, ¿no?, con el paso del tiempo. Entonces, bueno. Venga, vamos al punto B, apartado B del punto 1, y dice, ¿por qué el pecador debe convertirse? Y dice, porque Dios lo invita a que vuelva. En Ezequiel 33:11, siempre Dios nos invita, ¿no?, a que regresemos hacia Él, hacia su verdad. Vale, y dice, aquí nos habla del camino de Dios es justo, y dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Lo estamos viendo, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, es el deseo de Dios. La voluntad de Dios no va a hacer que todos se salven. Por eso es bueno, un gran engaño esa salvación universal, porque de hecho la idea también de la salvación universal en cierto modo minimiza o relativiza la importancia del pecado. Entonces, hablando de una salvación universal, a las personas inconscientemente les estás vendiendo la idea de que no se deben preocupar por tratar de enderezar su vida, no se deben preocupar por tratar de modificar su comportamiento para agradar a Dios, porque independientemente de lo que hagan, van a ser salvos, van a disfrutar de una vida eterna. Quizá no crean en la vida eterna, pero bueno, simplemente el hecho de gozar de esa teoría, pues bueno, les hace vivir en ese sentido menos preocupados, ¿no?
comprometidos en sí con la causa espiritual. Bueno, entonces, bueno, pues por todos los coches que están pasando, parones que estoy haciendo, voy por el segundo punto, me quedan 38 minutos. No me va a dar tiempo, casi seguro, a hacerlo entero. Vamos, estoy convencido de que no. Entonces, bueno, probablemente grabe lo que sea posible. Lo estamos viendo, ¿no? Que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Oh casa de Israel, pero bueno, sabemos que esta escritura lo tenemos que enfocar a la humanidad entera, finalmente. Entonces, el Señor no quiere que ningún humano perezca, no quiere que ningún humano se pierda. Pero por eso también nos ha concedido, aun a pesar de lo establecido por Dios, nos ha concedido que nosotros, por propia voluntad, nos podamos apartar de nuestros malos caminos. No tanto que seamos convertidos, no, eso no está en nuestra mano, pero sí que abandonemos nuestros malos caminos. Y el problema, el hecho de que el juicio vaya a venir sobre la tierra, ya no solo por una falta de fe, porque Dios sabe perfectamente quiénes no van a recibir ese don de la fe, pero es a consecuencia del pecado, a consecuencia de la maldad, a consecuencia de que el hombre se goce en hacer el mal, en que disfrute perjudicando a otros, a la propia creación de Dios. Entonces, el Señor también está diciendo, volveos, dejad estos malos caminos. Y esto es para todo el mundo, o sea, para los que están en el poder, para la gente de clase media, para la gente a lo mejor que tiene menos recursos y que hay de todo, o sea, en todos los niveles de la sociedad hay personas que hacen el mal independientemente de sus recursos, o sea, eso no tiene que ver, ¿no? Como hay personas que independientemente de lo que posean, pues tienen un mejor comportamiento, pero no por ellos mismos, sino precisamente porque han tratado de consagrar su vida a Dios, y es la propia bondad de Dios la que se manifiesta a través de esas personas y tienen un trato quizá más favorable ante los ojos de Dios, ¿no? Pero, insisto, tampoco por un mérito propio, pero es así. La invitación es que el Señor que los humanos nos volvamos de nuestros malos caminos, que abandonemos. A lo mejor también el primer paso previo es que nosotros abandonemos malos hábitos, malas costumbres, y entonces el Señor en algunos casos pueda, insisto, nuevamente, y utilizo el pueda, pero no es que pueda, sino que esté en su plan el convertir a una persona. Esto lo digo además porque ayer mismo vi un vídeo, me parece que un rockero que creo que se llama Alice Cooper, que bueno, había tenido toda su vida, vamos, sus padres eran pastores, su mujer era hija de pastor también, o sea, se había movido en un ambiente cristiano durante toda su vida, y bueno, él estuvo metido en el mundo del rock, en cierto modo el rock, el heavy metal, todas estas cosas tiene un contexto más satánico, de exaltar a Satanás. Y bueno, el hombre, está el testimonio, lo podéis ver en internet, y dice, yo creo que Dios permitió que yo saliera, o sea, que me alejara en cierto modo, teniéndome controlado para saber hasta qué punto yo podía desviarme, pero llegó un momento en el que él me dijo, ya has visto suficiente, ahora vuelve al camino, ¿no? Y él dice que en esta entrevista que le hacen, tendrá varias, pero bueno, en esta que yo vi, le dicen, ¿cuándo has sentido que Dios ha empezado a trabajar contigo? Y él dice, el cambio se empezó a producir en mí una vez que yo abandoné la bebida, en su caso, ¿no? Entonces, una vez que el hombre se empieza a apartar de sus malos caminos, entonces Dios es más probable que empiece a trabajar en las personas, ¿no? Tiene que darse esa serie de circunstancias. Lo primero, la propia elección de Dios sobre esa persona, y lo segundo, que también el humano se vuelva, que a lo mejor en esa lucha contra cualquier pecado que estemos enfrentando, nos volvamos a lo que verdaderamente nos va a llenar. Cuando nosotros a lo mejor entramos, ya no digo, no tienen por qué ser temas ni de alcohol ni de drogas, no tiene que ser eso, pero cuando una persona a lo mejor consume, o sea, está metido en todo el tema del materialismo, en el consumismo excesivo, está intentando a lo mejor llenar un vacío que probablemente se va a ver saciado si nosotros nos volvemos a Dios y buscamos de Él. No vamos a estar necesitando comprar, hacernos con muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todo el materialismo finalmente es algo pasajero, temporal, sin importancia, que además
nos engaña a pensar que eso nos ofrece una cierta seguridad o que nos sacia a algunos deseos, y no es así, no es así. Entonces, cuando nosotros a lo mejor nos despojamos de eso o empezamos a luchar contra eso, es cuando Dios va a empezar a trabajar y se va a hacer palpable su mano, ¿no? En ese sentido. Si nosotros además nos confesamos con Él, nos arrepentimos y le pedimos perdón, porque no hay nadie sobre esta tierra, aunque uno piense, bueno, es que yo hago o he cometido ciertas cosas, ciertos errores, pero son cosas que directamente no afectan a Dios, que no atentan contra Él, que no le desagradan. Bueno, pues a la luz de la Escritura vamos a ver que no es así, porque en el momento, insisto, ya no es que alguien esté haciendo ni mal directo a unas personas ni que se esté haciendo mal a sí mismo, sino que simplemente haya abandonado la búsqueda de Dios para entregarse a otra serie de rutinas, pues estás desagradando a Dios, porque estamos quebrantando el primer mandamiento, ¿no? De amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, el Señor nos invita a que nos volvamos, y a partir de ahí el Señor empezará a trabajar en nosotros si es su voluntad. Vale, aquí, porque Dios lo invita a que vuelva, también nos lo argumentan en Ezequiel 18, 31, 32. Me hubiera gustado poderlo terminar todo esta mañana, pero bueno, no va a ser posible. Entonces aquí nos está hablando del camino de Dios es justo. Y nos dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y vemos aquí como a lo mejor en palabras del Señor se nos está transmitiendo en cierto modo la idea de conviértete tú. Nos dice, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero no es que el humano se lo haga, es que el Señor te lo entrega. Pero eso también nos habla de la responsabilidad, de que nosotros sí tenemos que apartarnos de los malos caminos, sí tenemos que enfrentarnos al pecado, sí tenemos una responsabilidad a la hora de confesarnos con Dios, sí tenemos una parte activa en cuanto a solicitar al Señor, dirige mi vida. Y el Señor lo hará, el Señor te llevará a decirlo si es su voluntad, si tiene que ser así, pero si nosotros, aunque no seamos conscientes de que es algo en lo espiritual movido por Dios, simplemente procedemos a esa acción, bueno, pues empezará a provocar resultados en nuestra vida, ¿no? Y nos lo dice así, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces, cuando nos habla de echar las transgresiones, cuando nos habla de deshacernos del pecado, en verdad necesitamos de Dios, necesitamos de su Espíritu Santo, porque nosotros por nuestra propia fuerza, por nuestro propio esfuerzo, no vamos a ser capaces verdaderamente de superar todo esto, ¿no? Porque además en el momento en el que lo concebimos como pecado, es precisamente porque el Espíritu Santo nos lo revela así, o sea, hay un trabajo que ya se empieza a producir, ¿no? Entonces, por eso nos habla también, haceos un corazón nuevo, porque el Señor empieza a moldear, Él empieza a ganar ese espacio en nuestra vida, y entonces la importancia que podemos dar a otra serie de cosas, el poder que pueda tener ciertos pecados, empieza a ser menor en nuestra vida. Y nos habla de un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque ya no estamos precisamente contendiendo con nuestro espíritu en lo inconsciente, sino que estamos luchando desde el espíritu contra nuestra carne, y ya todo a un nivel consciente, ¿no? Ya siendo partícipes y, bueno, en cierto modo más responsables, ¿no? El ignorar algo no nos hace menos responsables. Sin embargo, el ignorar voluntariamente algo es un acto de irresponsabilidad. O sea, muchas personas simplemente quieren ignorar la palabra de Dios porque no quieren el desafío de tener que luchar contra sí mismos, ¿no? ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Bueno, pues que haya en esa propia elección de Dios aquellos que en su momento buscan hacer la voluntad del Señor, aunque es por una cuestión de su propia decisión. Sin embargo, va a haber los que, llegado el punto, Dios les va a decir que se haga tu propia voluntad. Tú has querido rechazarme, tú has querido ignorarme, tú has querido despreciarme,
que se haga tu voluntad. No me has querido en tu vida, no me vas a querer más allá de la muerte tampoco, ¿no? No vas a querer estar conmigo. Y en el fondo es que no van a querer, la gente no va a querer. O sea, los que no son hijos de Dios no van a desear a Dios. Ni siquiera, aun siendo plenamente conscientes de que Dios existe, no lo van a querer. Parece extraño, parece raro, pero va a ser así, ¿no? Bueno, entonces, el consejo está ahí. Dios nos invita a que nos volvamos. En nosotros hay una responsabilidad para abandonar aquellas cosas que somos conscientes, porque nuestra propia conciencia nos lo revela, que estamos haciendo mal. Es un primer paso para que Dios a lo mejor empiece a trabajar con nosotros, ¿vale? Entonces, pues no renunciemos y no lo hagamos simplemente por nosotros sentirnos mejor, pero a lo mejor simplemente por sentirnos mejor con nosotros mismos estamos favoreciendo que el Señor empiece a trabajar en nuestra vida, ¿no? Este mismo apartado B, ¿por qué el pecador debe convertirse? Porque Dios los invita a que vuelva, en Joel 2, 12, 13. Aquí nos está hablando de la misericordia de Jehová y dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Nos está hablando un arrepentimiento de corazón, no es un arrepentimiento de boca, no es un arrepentimiento temporal, no es un arrepentimiento simplemente emocional, o sea, que esté basado en me arrepiento, pero porque ahora mismo me siento muy tocado emocionalmente, me siento decaído y entonces me arrepiento, pero en el momento en el que me siento un poquito mejor, entonces me olvido de ese momento, ¿no? Me olvido de ese compromiso que a lo mejor había adoptado de empezar a luchar contra mí mismo. No, nos está hablando de un arrepentimiento sincero, o sea, de un arrepentimiento verdadero, de un arrepentimiento que demuestre con nuestro propio modo de vivir que ha sido real, ¿no? Que no ha sido algo simplemente, pues eso, basado en una condición emocional, ¿no? En algo pasajero. Entonces, nos habla del ayuno, del lloro y del lamento. Por eso precisamente no hay que interpretarlo. El lloro y el lamento, a veces a lo mejor se puede llorar porque uno se siente abrumado por sentirse verdaderamente mal, y que no haya un verdadero arrepentimiento porque nuestro modo de proceder no implica un cambio, ¿no? Entonces, no es tampoco por el llorar, o sea, nos está hablando más del lloro, incluso del ayuno. No solo hay que llevarlo a lo físico, del ayuno físico, sino que el ayuno implica que si tú estás en unos pecados, ayunes también de esos pecados. O sea, aunque tenga también la lectura en cuanto al ayuno, el lloro, el ayuno físico, el lloro físico, el lamento físico, pero tenemos que verlo en el sentido de, en cuanto al corazón, a la lucha de nuestros pecados. O sea, si nosotros ayunamos en cuanto a nuestros pecados, significa rechazar los pecados, enfrentarnos a ellos, ayunar de ellos, ¿no? Ignorarlos, evitarlos, no consumirlos. También nos habla de eso. El lloro, el lamento es también lo que en lo físico también se puede producir en el momento en el que estás con esa lucha, ¿no? Tu carne quiere, desea pecar y produce un llanto en tu carne, porque no tiene por qué ser un llanto físico, porque el propio deseo, esa lucha que se produce de la carne contra el espíritu, es un lloro de la carne, y tiene que ser vencida precisamente por la fuerza del espíritu, ¿no? Y es lo que nos está diciendo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es porque es algo más profundo que lo que se pueda manifestarse en lo físico, que el propio llanto físico, que el propio arrepentimiento temporal o momentáneo basado en lo emocional, se tiene que producir más profundamente en nuestro ser, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no disfruta con eso. Hasta en ese castigo hay verdadero amor por parte de Dios. Esto yo también lo dije en otro vídeo, que hasta en la muerte, una vez que el hombre pecó en el Edén, hay amor por parte de Dios, porque si Dios nos hubiera permitido comer del árbol de la vida en una condición caída, el hombre hubiera adoptado una inmortalidad en una condición pecadora, ¿no? Entonces hasta la muerte en ese sentido es amor por parte de Dios. El juicio es amor por parte de Dios, porque Dios va a conseguir que muchos se vuelvan a Él, ¿no? Que muchos se conviertan.
insisto, digo, Dios va a conseguir, o sí, bueno, en este caso va a conseguir que muchos se conviertan. Pero no es que lo vaya a conseguir, sino que va a permitir que muchos se conviertan, ¿vale? Esto es cuando a veces a lo mejor se utilizan ciertas palabras para expresar una idea y a lo mejor el término indica algo que en teoría iría contra la doctrina de la soberanía y la propia voluntad de Dios, pero no es así, ¿vale? Son maneras de expresarlo. Por eso, incluso en esto que nos habla de la conversión, es muy importante estar insistiendo continuamente sobre la idea básica de la doctrina de la gracia, ¿no? Entonces, quiero que se me entienda que yo, aunque lo exprese de una manera, no quiere decir que la conversión finalmente esté sujeta a la voluntad del hombre, sino a la sola potestad del Señor. Entonces, tardo para la ira también. Incluso en el periodo de la gran tribulación, aunque todo va a ir increciendo y sí que va a haber juicios durante esos 7 años, porque luego una vez que el anticristo empieza a marcar a la gente, es decir, esa gente ya se alía con él, esa gente en cierto modo firma su condena, pero en ese periodo de la tribulación muchas personas se van a convertir al Señor, por la predicación de los escogidos de Dios, por la predicación de los 2 testigos, pero va a haber muchas personas que se van a entregar al Señor, y viene precisamente de esa manera establecida, porque luego lo que es las copas de la ira, el fin, el caos total, la dureza en los juicios de Dios va a ser la segunda parte de la tribulación, aunque todo forme parte de la ira, porque todo es parte de la ira de Dios de los 7 años, ¿no? Pero bueno, entonces tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios ha sido capaz de perdonar, bueno, a todas aquellas personas que Él había determinado perdonar, pero que hayan podido ser personas pues que hayan cometido muchísimos errores. No hay que poner aquí una balanza de cuáles pecados, todos, de toda clase, de toda índole. Dios ha perdonado pecadores, pero puede haber casos de personas que hayan infringido todos los pecados, o sea, que hayan incurrido en todos los pecados y hayan sido perdonados por Dios, por supuesto, y son restauraciones que verdaderamente demuestran el poder sobrenatural del Señor, cómo Él es capaz de transformar una vida que a lo mejor a todas luces estaba perdida a ojos de la sociedad, y el Señor simplemente lo transforma, porque así se goza también el Señor. Esa persona que ha estado en lo más profundo del fango, viendo la transformación que el Señor ha producido en él, no va a tener nada de lo que gloriarse en sí mismo, sino que le va a conceder toda la gloria a Dios. Entonces el Señor muchas veces precisamente elige a pecadores, a personas que a ojos incluso de la sociedad, y ya no solo a ojos de los religiosos, sino a ojos de la gente, de gente común y corriente, que tampoco tenga en cuenta a Dios, pues los consideren malas personas. Pues a esas personas Dios en muchos casos los rescata precisamente para que lo que no era fuera, precisamente, así nos lo dice la palabra, para que nadie se gloríe en su presencia. Entonces, esas personas van a estar capacitadas en sí mismas por ser objetivas con la vida que tenían y con lo que Dios ha provocado, en no reclamar gloria para sí mismos, ¿no? Entonces nos lo dice, el Señor se duele del castigo. El Señor, si no le doliera el castigo, simplemente es que hubiera hecho las cosas de otra manera. Es que el Señor hubiera variado sus planes, o sea, hubiera podido establecer para la creación unos meses simplemente. Ve el pecado, ve el castigo y, o sea, ve el pecado, ve la maldad y procede al castigo. No es así. Entonces el Señor concede tiempo, porque es su propio plan, pero por su misericordia también, ¿no? Su misericordia. Entonces, no podemos obviar que hay una responsabilidad en nosotros también, querer adoptar un compromiso con el Señor. Que la conversión la produce Él, sí, pero no podemos entonces dejar las cosas todo a el Señor hará, ¿vale? Nosotros debemos también obrar, y evidentemente una vez que se ha producido la conversión, con más motivo, ¿no? Porque es una consecuencia de la fe, para que la fe precisamente no esté muerta. Venga. Bueno, me quedan 12 minutos, entonces vamos a acabar el apartado C de este primer punto. Y ya lo dejaré porque tengo que recargar la cámara. No tengo suficiente batería para poder grabarlo. No sé si lo haré hoy o quizá otro día, pero bueno, lo uniremos de todas maneras. Entonces, ¿por qué el pecador debe convertirse? Apartado C, porque las consecuencias del pecado son terribles. En el Salmo 7, 12, 13, aquí nos está hablando de la plegaria pidiendo vindicación. Vale, entonces nos dice, Salmo 7, 12, 13,
Bueno, vamos a leer a partir del 11, dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Versículo 12: si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Entonces, lo estamos viendo. Hay consecuencias, o sea, esto es, como se ha dicho antes, el hecho de ignorar algo no nos va a eximir de responsabilidad. El hecho de querer pensar que no hay consecuencias para el pecado no va a implicar que el hombre no tenga que rendir cuentas, y más si lo hace desde sí mismo, no contando con esa defensa de Cristo por no haberlo aceptado. Va a haber que responder ante el Señor por todo lo que hayamos hecho, evidentemente. Si no tenemos a Jesús, vamos a tener que responder, y incluso va a ser más duro, porque va a haber cosas que nosotros simplemente hemos olvidado a lo largo de nuestra vida, y enfrentarnos con eso, que incluso a lo mejor nuestro propio consciente se ha esforzado en ignorarlo por concedernos una cierta paz, una tranquilidad que en realidad es ficticia, ¿no? Pero en muchos casos puede ser así, siempre y cuando no haya venido a raíz de ese perdón concedido por Dios, ¿no? Entonces, no es que las cosas simplemente se olviden, pero ese peso verdadero del pecado pasado empieza a ser, aligerado, ¿no? Entonces, nos lo está diciendo, es que se me ha ido, perdonar. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Porque es que además es eso, o sea, el juicio final, el juicio que va a enfrentar esta humanidad, va a ser un juicio de fuego, va a ser un juicio que cualquiera que vaya a Apocalipsis y lea ese libro va a saber que no va a ser tampoco una cuestión de aquí te pillo, aquí te mato. Va a haber, en cierto modo, sufrimiento, va a haber tormento, va a haber, una respuesta también a la soberbia de la humanidad para con Dios, ¿no? Lo fácil sería que se acabara mi vida en este momento, en este caos, en esta gran tribulación que estamos afrontando. Lo ideal sería que acabara mi vida para que no hubiera sufrimiento, pero es que la gran tribulación en verdad no va a ser tanto así. Y el problema además es que quizás esas personas que en ese momento también desean la muerte es porque piensan que la muerte en cierto modo los va a liberar, pero no es así, porque entonces ya te enfrentas a la eternidad sin Jesús, sin Dios, que aún va a ser todavía más doloroso, más triste y más más tormentoso, ¿no?, para las almas, el hecho de aceptar y de tener que reconocer que por toda la eternidad van a estar separados de Él. Entonces, pues nos lo está diciendo, las consecuencias del pecado son terribles porque no solamente se va a... yo entiendo que los pecados, en cierto modo, cuando se enfrenten a la hora de ser juzgados, no solo se va a experimentar lo que el dolor, lo mucho que a Dios desagradaba ese pecado, o sea, se va a tener como esa conciencia que Dios tiene y el cómo Dios percibe el pecado, sino que en cosas que hayan afectado a otras personas probablemente se va a sentir ese dolor, probablemente se van a sentir esas consecuencias, o sea, va a ser algo verdaderamente tormentoso. O sea, simplemente el hecho de que Jesús nos ofrezca la salvación de esos pecados, que no tengamos que padecer en ese momento, no por la vergüenza en sí del pecado, que también va a ser terrible, ¿no?, sino por las consecuencias de lo que supone ante la visión de un Dios santo. Pues bueno, es que es un regalo tan grande, es que es algo tan inmerecido por los seres humanos, que deberíamos todos sentirnos obligados a decir: Señor, de verdad, o sea, y aun quizá ni siquiera vaya a ser convertido, pero por lo que he hecho verdaderamente me confieso ante ti, te pido perdón por todo lo que he podido ofenderte, ¿no? Como un Dios santo le afecta, ¿no?, que nosotros incurramos en los pecados. Bueno, chicos, voy a hacer el corte aquí, y lo retomamos a partir del punto 2. Nos queda punto 2 y 3 apartados, el 2 y 4 el 3,
porque no me queda batería y prefiero no empezarlo ahora y tenerlo que retomar iniciado en otro momento. Bueno, lo retomamos a partir del punto 2, entonces, donde lo habíamos dejado el otro día. Vamos a continuar. Entonces aquí nos dice cómo debe convertirse el pecador, y nos dice en el apartado A, cada uno personalmente. En Ezequiel 18:20, en Ezequiel 18 nos habla de que el alma que pecare morirá, y nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces aquí nos está hablando de la responsabilidad que cada uno tenemos con respecto a Dios. A pesar de que, como así nos lo dice también en los mandamientos, en Éxodo 20, lo vamos a mirar un momento, nos habla también de bueno, que aquellas personas o aquellas familias que sí rechacen al Señor, reciben hay como una maldición generacional, ¿no? Pero eso no quita que individualmente tengamos que responder ante Dios cada uno por nuestras obras. Entonces nos dice, en el versículo 5 nos dice, hablándonos de las imágenes: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, igual que hay una repercusión a las futuras generaciones, en muchísimos casos, además, se ha demostrado bíblicamente cómo el pecado de los padres en algunos casos ha recaído sobre sus futuras generaciones, pero también ha habido casos donde dentro de una mala generación ha habido personas dentro de incluso de una misma familia que hayan estado apartadas del Señor, que han entrado, en cierto modo podría decirse, como a romper esa maldición, ¿no? Entonces, porque finalmente es el individuo, o sea, ya no es tanto lo que se porte del pasado, porque aquí mismo en Ezequiel nos lo está diciendo: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, si hay una carga por pecados que arrastra a una familia, si Dios encuentra a un ser justo dentro de esas siguientes generaciones, simplemente no le va a hacer portador básicamente como de esa maldición. No va a ser así, porque finalmente cada uno responde por los pecados individuales, ¿no? Cada uno tendremos que responder por nuestros propios fallos, y en cierto modo aquí lo que nos está diciendo también Dios: el alma que pecare, esa morirá. O sea, eso es lo que está establecido a partir de un Dios santo. Entonces, simplemente el único motivo que puede impedir que cualquier alma encarnada acabe pereciendo, que pereciendo finalmente, es estar apartado eternamente de la presencia del Señor, es aquella alma que finalmente es convertida a Cristo, ¿no? Porque todos lo sabemos, todos conocemos que hemos pecado en algún momento de nuestra vida, y por lo tanto, en la justicia, todo alma debería morir, ¿no? Sin embargo, esa misericordia de Dios hace que no sea así, y que a partir de esa conversión, bueno, se pueda estar eternamente a su lado, ¿no? En su presencia. Entonces, bueno, pues nos lo dice así. Es por eso que hay una necesidad personal de cada uno. Tiene que haber una determinación en la persona, al menos, de modificar su conducta, ¿no? De cambiar su camino. Es un camino que, insisto, en este tema de la conversión está claro, es algo que depende de Dios, pero el dejar de hacer mal, el dejar de pensar mal, quizá el pensamiento a veces es menos controlable, ¿no? Aunque también se puede hacer un ejercicio de, como una especie de, como si fuera un entrenamiento, ¿no? Para obviar. No podemos, a lo mejor, hay pensamientos que simplemente llegan a nuestra mente, pero muchas veces depende también de la atención que nosotros prestemos, ¿no? A todos esos pensamientos. Entonces, esto es como un entrenamiento también, ¿no? Es como una carrera que vamos haciendo, y que poco a poco tenemos que ir encontrando el ritmo a seguir, ¿no? Pero la sanidad real para
nuestros propios pensamientos, la sanidad real para nuestras propias acciones, no van a venir directamente desde nosotros. Siempre va a ser Dios el que opere ese cambio, ¿no? Pero como vimos en los puntos anteriores, a pesar de que la conversión no dependa de nosotros, sí el hecho de podernos apartar de hacer el mal está en nuestra mano, ¿no? Y también se habló de este rockero, Alice Cooper, que una vez que él, teniendo la voluntad de entablar una relación con el Señor, fue a raíz de dejar, en su caso, por ejemplo, la bebida, apartarse, luchar contra ese pecado, y es lo que le llevó a empezar a tener una comunión más sincera con el Señor, ¿no? Más real. El Señor empezó a trabajar a partir de que vio en ese humano, hablando de esta persona en este caso, una resistencia, un quererlo hacer, y insisto, no es ya quererlo hacer, él no lo quería hacer simplemente por decir, es que me encuentro yo mal. No, lo hizo porque sabía que, a la luz de la palabra, habiendo conocido además, como conocía la palabra por el pasado que tenía con sus familiares y tal, sabía que era algo que no agradaba a Dios. Entonces no es lo mismo precisamente renunciar a algo cuando lo hacemos simplemente por nosotros sentirnos mejor, que cuando lo hacemos por agradar a Dios. Es diferente, ¿no? Y cuando Dios ve ese esfuerzo, entonces Dios se permite a sí mismo empezar a trabajar más con la persona, ¿no? Pues así nos lo dice, ¿cómo debe convertirse el pecador? Cada uno personalmente, pero sabiendo que finalmente la conversión es algo que está supeditado, sometido a la voluntad del Señor, pero quizá nosotros sí tenemos mecanismos para que a lo mejor esa conversión sea objeto de deseo del Señor, ¿no? Que se produzca. Entonces, tiene que ser precisamente peleando contra todo aquello que sabemos que no agrada al Señor, ¿vale? Entonces nos dice, cada uno personalmente. En el apartado B de este segundo punto nos dice, ¿cómo debe convertirse el pecador? Y nos dice, sin dudar, en Mateo 3:10, y aquí nos está hablando, es el momento de la predicación de Juan el Bautista. Bueno, vamos a leer antes el 9, para no tomarlo iniciado ya el versículo. Dice, bueno, vamos a leer a partir del 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto se lo está diciendo a los fariseos y a los saduceos que venían al bautismo, a ver el bautismo de Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, por eso aquí nos dice, sin dudar, la conversión ha de ser, sin dudar, ¿no? Ha de ser una determinación firme en la persona. Y vemos como además aquí nos habla también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto nos habla de que a raíz de esa conversión ha de venir frutos. Pero como se ha comprobado también a lo largo del bosquejo, no es que las obras, los frutos, puedan producir la conversión, sino que es precisamente a la inversa. Pero necesariamente ha de tener ciertos tipos de frutos que testifiquen de que ha habido una verdadera conversión. Por lo tanto, tiene que haber una lucha continua contra el pecado, porque no es que el cristiano simplemente es convertido y ya no es pecador, no, es convertido, y lo que provoca esa conversión es tomar conciencia del pecado, ejercer una resistencia frente al pecado, o sea, enfrentarlo. No significa superarlo, vencerlo, porque si nosotros simplemente por la conversión ya en vida dejáramos de ser pecadores, entonces estaríamos diciendo finalmente que lo que hizo Jesús no tendría ningún sentido, porque ya nosotros aquí hemos sido redimidos, y no es así. Nosotros seguimos siendo pecadores, nosotros seguimos cometiendo pecados, pero hay una diferencia, y es la toma de conciencia con respecto a ese pecado, ¿no? O esa serie de pecados. Es diferente. Entonces, no solo tiene que haber una lucha contra el pecado, sino que, digamos, tenemos que empezar a adecuar nuestro modo de vivir a los decretos de Dios. Tenemos que
trabajar en cierto modo por comunicar también parte del evangelio, porque es algo implícito a la propia conversión. O sea, yo veo que en muchos casos, y esto, insisto, es algo que también es algo en cierto modo repetitivo a lo largo de mis vídeos, pero muchas veces la religiosidad quizás se centra en su propia salvación, en que ellos han recibido la palabra o consideran que tienen ya una fe y que el trabajo ya está concluido, pero no es así. Cuando alguien no tiene ningún impulso interno de hacer partícipes a otros de la fe en Dios, pues a lo mejor la fe no está siendo sincera, porque si no entendemos la importancia de este mensaje, la importancia que debe tener el hecho de que todas las almas lo lleguen a conocer, aunque no va a ser realmente así, pero digamos, la necesidad tiene que estar en nosotros, y si eso no se produce, si la religiosidad nos lleva simplemente a nosotros pensar que por congregarnos, por estar acudiendo a misa, ya estamos, eso está dando frutos, no está dando frutos, porque básicamente lo que está haciendo es retroalimentar a tu supuesta fe, pero no está aportando nada a los demás. Y es lo que no puede suceder, porque el fruto no significa... Una cosa es el trabajo que individualmente nosotros debemos hacer como cristianos, que es orar, estudiar la palabra, escuchar predicación, congregarse, sí, o sea, no, pero eso es un trabajo en lo individual, pero el fruto está más relacionado a lo que tiene que ver más con lo que nosotros hacemos con respecto al mundo, no tanto en cómo nosotros trabajamos nuestra vida de fe. Eso no es tanto el fruto no implica o sea, es un añadido, simplemente lo que nosotros hagamos para nosotros y por nuestro propio crecimiento, ¿no? Siempre con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, pero el fruto está siempre más enfocado a lo que nosotros hacemos con el mundo. E insisto, esto en la religiosidad no se entiende, o sea, muchas veces se piensa que simplemente el fruto es que la persona esté sintiendo que ella avanza, que ella prospera o que ella, bueno, no sé, pero no es así. O sea, es que el fruto está enfocado precisamente en lo contrario, que es en lo que el testimonio y la ayuda que nosotros ofrezcamos al resto del mundo, ¿no? Entonces ahí nos lo está diciendo, y esto evidentemente yo no estoy diciendo ni juzgando ni diciendo nada al respecto, pero aquí Dios también nos lo está diciendo. Bueno, aquí en palabras de Juan el Bautista, pero bueno, todo palabra de Dios. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Habrá personas que a lo mejor no den fruto en ese sentido en el terreno de lo espiritual para con otras personas, pero que teniendo una fe verdadera acaben siendo salvas, pero van a ser personas que finalmente, cuando lleguen a ese otro lado, cuando se llegue al tribunal de Cristo, van a encontrarse con que no van a recibir más allá probablemente de la salvación. O sea, el tema de las coronas y todas estas cosas, que insisto, yo no es algo en lo que quiera hacer especial hincapié porque a veces incluso se distorsiona ese tema, pero también es importante. O sea, es importante que no que hagamos para recibir, sino que sabiendo lo que hay, pues no que eso nos mueva tampoco a hacer, pero bueno, sabiendo la realidad de que el trabajo sí va a ser recompensado, y entonces en esto tiene que ver. Y a lo mejor hay personas que simplemente creyéndose salvas y adoptando esa actitud pasiva de simplemente yo tengo que retroalimentarme a mí mismo, crecer yo y todo para mí, a lo mejor esas personas finalmente, al no haber entendido una parte esencial del evangelio, que es llevar el mensaje, a lo mejor esas personas acaban simplemente no siendo salvas, porque esa fe no ha sido sincera. O sea, la fe no hace que finalmente sea algo privado, ¿no? Este mundo y ya no digo, no tiene que ser que todo el mundo haga, yo qué sé, escatología, o que hable necesariamente, yo que sé, haciendo predicaciones al uso. No tiene que ser así. Es que simplemente el que alguien de palabra hable de Jesús, hable del mensaje,
le haga partícipe a otro, eso ya es testificar. No tiene que ser necesariamente siempre una Biblia en mano, pero a mí me gustaría saber cuántos de muchos religiosos que acuden continuamente a congregarse, independientemente de si sea catolicismo, sea protestantismo, pero que después a personas de su entorno finalmente les hablen en algún momento del mensaje, ¿no? A veces a lo mejor simplemente puede surgir en las conversaciones y se puede dar lugar a que, bueno, a que parte del mensaje del Evangelio sea transmitido también, ¿no? Otra cosa es decir, no, es insistir siempre a lo mejor con unas mismas personas, tampoco es eso, tampoco es necesariamente eso. Bueno, sin dudar, ¿no? El pecador debe convertirse sin dudar. Eso nos debe servir también para que a la hora de enfrentar los pecados, a la hora de enfrentar todas nuestras fallas, aun a pesar de que pueda haber errores, que eso no permita que nos haga dudar, ¿no? O que el hecho de percibir una conversión, sentirse uno cristiano o creerse cristiano, no sea algo que continuamente sea puesto en tela de juicio por nosotros, ¿no? Por decir, es que no estoy siendo como Jesús dice que tenemos que ser. Bueno, es que Jesús nos ha dicho que nos miremos en su ejemplo. Jamás nos dijo, a pesar de que nos dice, sed santos porque yo soy santo, eso nos dice, buscad la santidad porque yo soy santo. Pero Dios nos puso un ejemplo inalcanzable para que nuestro perfeccionamiento no tenga límite, ¿no? O sea, que siempre nos impulse a ir un poquito más allá, nos impulse a mejorar cada día un poquito más, pero no implica que podamos igualar en ese sentido aquí sobre esta tierra el nivel ni de santidad, ni de sabiduría, ni de pureza, nada de lo que tuvo Cristo. O sea, es algo, bueno, en un porcentaje muy inferior, evidentemente, pero que al ser un ejemplo tan puro, siempre va a tener cosas que enseñarnos, siempre va a tener algo que nos va a impulsar a seguir mejorando, ¿no? Vale. Entonces, por eso el cambio hay que hacerlo sin dudar en este caso. Pero bueno, y más sin dudar cuando sí se ha producido esa conversión. Esto también viene para los que han sido convertidos, no tanto para los que abandonan a lo mejor malos caminos y entonces o están entrando a buscar a Dios. A lo mejor ya ha habido también ahí una conversión y la persona entonces ahí puede tener dudas, precisamente por eso, por decirse soy indigno, yo no valgo para esto, o porque hay personas que a lo mejor han tenido una conversión verdaderamente muy extrema y a lo mejor una persona que siempre ha creído en Dios, pero bueno, a lo mejor no ha experimentado un cambio tan radical, puede dudar, ¿no? Y no tiene por qué ser así, o sea, el plan es individual para cada ser por parte de Dios y por lo tanto, bueno, pues el tipo de experiencia también va a ser diferente, ¿no? Entonces ahí nos lo dice, ¿no? Sin dudar, en Mateo 3:10, y nos habla, precisamente hablándonos de los frutos, es lo que nos tiene que llevar a dar frutos que den testimonio de verdadero arrepentimiento, o sea, tanto hablar de la palabra, tanto enfrentarse a nuestra propia naturaleza, así como concederle un espacio a Dios constantemente en nuestra vida, ¿no? Un espacio que a lo mejor antes no tenía, esa importancia que a lo mejor antes le habíamos retirado y que a partir del momento en el que sentimos que Dios nos lleva de nuevo a su camino, bueno, pues empieza a retomar, ¿no?, ese espacio que le corresponde. Venga, entonces, en el apartado C nos dice, ¿cómo debe convertirse el pecador? Y nos dice, radicalmente como los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 1:9, y aquí nos habla del ejemplo de los tesalonicenses y nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. 1:9. Entonces, los tesalonicenses estaban en un sistema religioso basado totalmente en la idolatría, ¿no? Y lo dejaron radicalmente, o sea, Pablo aquí lo está diciendo y les está alabando eso, ¿no? Nos está hablando en este caso cómo ellos tuvieron determinación, ¿no? O sea, fueron alertados de que la idolatría los estaba alejando directamente de Dios y tuvieron un cambio radical. Eso nos habla precisamente de que nosotros
instantáneamente cuando empezamos a recibir a través de la palabra de Dios las pautas a seguir, tenemos que empezar a hacer una revisión de nuestra propia vida para ver qué cosas tenemos que enfrentar de manera directa, ¿no? Y cambiar. Hay personas que tendrán que enfocarse más en unas cosas, hay personas que tendrán que enfocarse en otras, pero precisamente lo que nos hace la palabra de Dios es como una radiografía personal y nos enseña y nos señala cuáles son nuestros puntos débiles. Entonces es donde tenemos que ir a atacar precisamente. O sea, nosotros tenemos que ir cada uno a nuestras debilidades, donde nosotros más errores estemos cometiendo, donde veamos más flaqueza, ahí tenemos que ir, ¿no? Y aquí tenemos que buscar precisamente las respuestas a cómo enfrentar también todo eso, ¿no? Pero lo que nos habla también es de eso, aquí nos habla, en este caso, con determinación, bueno, no lo expresaba exactamente así, radicalmente, pero es así, o sea, es como una tirita, en vez de ir quitándola poquito a poco, que te vaya arrancando un pelo, otro pelo, de un tirón, es más efectivo, ¿no? Hay menos dolor, puede ser un momento, un instante, pero va a haber menos dolor que si estás tirando poquito a poco y vas arrancando pelos. Pues exactamente ha de ser así, cuando nosotros, a la luz de la palabra, estamos viendo errores muy claros que Dios nos está señalando en nuestra vida, hay que enfocarse en empezar a solucionarlos, ¿no? Y algunas cosas pues pueden ser más sencillas de eliminar. Por ejemplo, en este caso, que es lo que conlleva el punto, vamos, el versículo que nos está hablando, el tema de la idolatría, pues es bastante sencillo entender que Dios no reside en imágenes. Más allá de eso, que todas las imágenes están hechas para que los propios demonios reciban cierta adoración. Entonces, bien sencillo, finalmente es deshacerse de las imágenes y simplemente ponerse a adorar a Dios o a orar a Dios, sabiendo de la inmensidad de Dios y de la imposibilidad de que Él sea incluido o contenido en una imagen, en una figura, ¿no? Entonces, esas cosas son un poquito más sencillas ya cuando estamos hablando de otra serie de pecados que tienen que ver más bueno, pues con superar vicios o con superar o cambiar actitudes. Eso lleva ya un proceso, pero finalmente lo que nos habla aquí es de enfrentarlo, o sea, no ignorarlo, que a veces lo que el humano tiende a hacer cuando ignora la palabra de Dios para no ser señalado directamente en su propio mal. Entonces es lo que no ocurre una vez que nosotros entramos a la palabra. La palabra nos dice aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces nosotros nos tenemos que centrar principalmente en esos puntos y luchar contra eso, ¿no? De manera radical, o sea, enfrentarlo desde el primer día. Y tal vez sea una lucha continua que no vaya a desaparecer hasta que Cristo finalmente nos redima de este cuerpo de muerte, pero bueno, va a estar ahí digamos, el enfrentamiento va a ser directo y va a ser radical, como en ese caso, ¿no? Porque no vamos a tratarlo de ignorar, simplemente nos vamos a centrar en pelear cada uno con nuestros propios demonios, ¿no? Porque finalmente es eso, finalmente en este caso a ellos la idolatría les estaba alejando de Dios. Ellos pensaban que estaban cerca de Dios, pero les alejaban. Entonces, recibiendo el testimonio de Pablo, querían acercarse a Dios y rechazaron eso. Pues cualquier pecado que nosotros estemos cometiendo, y lo sentiremos así, en el momento en el que nosotros recaemos o fallamos, no es que haya una desconexión con Dios, pero simplemente el sabernos indignos nos hace no sentirnos de la misma manera que cuando estamos ofreciendo verdadera resistencia al pecado. Nos hace sentir más fuertes porque verdaderamente no se está contristando al Espíritu Santo, no se le está fallando a Dios, se le estará fallando a lo mejor de otras maneras, pero pecados en los que hay una lucha continua, pues se están empezando a superar, se está luchando contra ellos, y entonces eso también está agradando a Dios, y el propio Espíritu ofrece llamámoslo así, una recompensa en el sentido de otorgarte mayor fuerza, ¿no? Que de hecho va a posibilitar seguir resistiendo, ¿no? ¿Puede haber un momento de debilidad? Pues lo puede haber. ¿Implica que todo el trabajo hecho se pierde? No, bueno, a veces hay retrocesos, parece que hay muchos avances. A veces cuando a lo mejor nos sentimos más fuertes en un momento dado, es cuando tenemos que estar verdaderamente preparados para no seguir cayendo, ¿no? Para no volver a caer. Y si vuelve a pasar, pues no queda otra que levantarse, o sea, no hay más. Venga, porque esto finalmente es una evidencia también de la conversión, o sea,
Porque cuando nosotros a lo mejor no le damos esa importancia ni al pecado ni a nuestros errores, simplemente, o sea, ya no solo no darle importancia, sino que ni siquiera lo teníamos presente, pues no había ningún problema, no había ningún conflicto interno, ¿no? Entonces, es una clara evidencia verdadera de que ahí hay algo, de que ahí hay un trabajo que tiene que ver con lo que Dios está haciendo a través de su propio espíritu, porque nosotros, por nuestra carne, no tendríamos, digamos, esa lucha, ¿no? No habría ese conflicto, no habría esa resistencia. Entonces tenemos que ver que lo que se opone al pecado finalmente es el Espíritu de Dios, no somos nosotros los que nos oponemos. Pues eso es una evidencia de que hay una conversión, ¿no?, por parte del Señor. Venga, vale. Entonces nos habla eso, radicalmente como los tesalonicenses, verdaderamente afrontando y enfrentando, ¿no?, los pecados, lo que cada uno sabemos, porque hay cosas que pueden resultar más visibles a ojos de la gente, pero bueno, es que nadie se tiene que estar preocupando del pecado de un tercero, sino que cada uno debemos estar precisamente luchando contra nuestros propios pecados. Otra cosa es que a la luz de la palabra expongamos ciertas cosas que pueden ser más visibles o más perceptibles para el mundo, pero bueno, el trabajo finalmente tiene que ser individual, ¿no? En ese sentido de enfrentar el pecado. Venga, pues vamos al punto 3, son 4 apartados, y nos dice, aquí nos habla del fruto de la conversión, y nos dice, descanso y paz en el corazón. Bueno, muy relacionado a lo que se ha hablado hace un momento, ¿no?, en cuanto a que si nosotros verdaderamente estamos resistiendo, ganamos determinadas guerras al pecado. La batalla se gana cuando somos redimidos, precisamente, y recibimos ese cuerpo glorificado, donde el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero a medida que se van ganando batallas, esa paz, esa tranquilidad también va aumentando, ¿no? Entonces, en Mateo 11, 28, 30 nos dice, descanso y paz en el corazón. Y aquí nos habla de venid a mí y descansad. Bueno, aquí nos habla de venid a mí y descansad, son palabras de Jesús, y dice, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, es por eso por lo que la palabra de Dios finalmente no consiste en restricción, no consiste en prohibición, no consiste en sometimiento. En verdad consiste en todo lo positivo que Dios desea para nosotros, en una ayuda, en consejo, en guiarte por medio del Santo Espíritu a través de este mundo contaminado de pecado. No es una cuestión por parte de Dios de decir, se me ha antojado prohibirte esto, no quiero que hagas esto otro. Hoy me he levantado así y quiero decirte esto. No, verdaderamente son todo consejos y buenas dádivas por parte de Dios, ¿no? Entonces, y ahí nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces yo esto también lo hablé en uno de los vídeos, en cuanto a que finalmente esto no tanto por el hecho también ya de la exposición, que siempre se hace pues requiriendo de ese trabajo o de esa dirección del propio espíritu, que no cansa, de hecho ella vivifica, pero lo que también quiere decir el hecho de estar trabajados es porque el humano convertido finalmente lo que está haciendo es trabajar y luchar y pelear contra su propia carne, y eso produce también un desgaste. Cuando nosotros simplemente nos dejamos llevar por nuestros instintos y no ofrecemos esa resistencia al pecado, pues digamos que el día a día es diferente, porque no hay esa lucha, y entonces no se percibe ese trabajo que sí se produce en el campo del espíritu, ¿no? Entonces, no es que el trabajo espiritual en sí canse, el trabajo espiritual regenera, pero la lucha espiritual es lo que en cierto modo sí produce un agotamiento también, ¿no? Entonces eso nos habla, y esto también puede tener que ver con que el trabajo que la gente haga en el mundo, los misioneros, los pastores, todas estas personas que muchas veces trabajan mucho y en cierto modo ni esa labor a veces ni se reconoce, no se sabe, porque además las personas no deben ir pregonando lo que hacen o
no me sale la palabra, bueno, pregonando lo que hacen o manifestándolo públicamente, ¿no? Para buscar reconocimiento, o sea, las personas muchas veces hacen el trabajo y simplemente lo hacen y no están buscando precisamente publicarlo, ¿no? O sea, que sea algo reconocido y conocido por todo el mundo. El trabajo muchas veces de hacerlo en silencio también. Entonces, y nos dice, yo os haré descansar, y también yo os haré descansar porque precisamente a medida que se van superando pecados, porque no hay esa lucha contra el espíritu, empieza a experimentarse una paz, y es una paz que se va renovando, es una paz, una tranquilidad y una satisfacción, ¿no? Que se puede ver en un momento comprometida por errores, pues sí, pero también se puede comprobar que inmediatamente nosotros hacemos, y el propio Dios más que nosotros, nos vuelve a levantar y nos dice, no queda otra, hay que seguir caminando, pues bueno, no pasará mucho tiempo en el que se vuelve a experimentar eso, ¿no? A pesar de que esté el fallo ahí y lo tengamos en la mente, es que hace poco he vuelto a fallar, he vuelto a cometer un error, pero da igual, precisamente porque esto ya no solo nos está hablando de vais a estar, o sea, yo os haré descansar simplemente cuando lleguéis a mi presencia, nos está hablando también de aquí, vais a recibir paz, porque a medida, aunque haya un trabajo espiritual y ese trabajo y esa lucha entre la carne y el espíritu, que es algo que nos salió también aquí en Isaías 55:7 me parece que era el versículo inicial, ¿sí? A pesar de que haya esa lucha, Jesús precisamente en medio de esa tribulación, que se puede llamar tribulación en la vida de los cristianos, en el mundo interno, ofrece también esa paz, ¿no? Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es precisamente el yugo es fácil y ligera la carga, porque si Dios nos estuviera pidiendo algo que verdaderamente fuera en nuestro perjuicio, pues sería más a nivel de ejercer sacrificios, pero lo que a lo mejor en nuestra carne representa un sacrificio, verdaderamente es un beneficio para nuestro espíritu, ¿no? Para nuestra alma. Y que finalmente se manifiesta también para nuestro propio cuerpo. Entonces, es ligera precisamente por eso, porque pensamientos de bien y no de mal tiene el Señor para nosotros. Entonces, pues bueno, está claro, ¿no? Es el resultado de buscar la obediencia al Señor, lo que va a ir provocando precisamente ese descanso y esa paz en el corazón, ¿no? Cuando se recibe además ese convencimiento de que ha habido un perdón de los pecados pasados por parte del Señor, la culpabilidad que nosotros podamos sentir, el Señor la empieza a mitigar, la empieza a quitar, la empieza a eliminar, ¿no? Entonces, venga, nos dice también, el fruto de la conversión, en el apartado B, vida en lugar de muerte, en Ezequiel 18, 21, 23. Bueno, aquí es donde el alma que pecare morirá, que es lo que hemos leído antes en el punto 2, apartado A, pero ya es el apartado del camino de Dios es justo. Y nos dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Entonces, y además tenemos que entender aquí que Dios nos está hablando del impío, que corrige sus caminos, que varía, porque también porque ha sido tocado esa persona finalmente impía ante los ojos de Dios. Todos somos impíos ante los ojos de Dios, a pesar de que haya una conversión, pero en un momento dado, incluso verdaderamente lo somos, no técnicamente porque ha habido esa conversión, pero por la condición pecadora lo somos. Entonces, aquí lo que nos está diciendo precisamente Dios es, nosotros no podemos señalar quién puede o no, o quién debe ser o no perdonado por el Señor. Lo primero porque es algo que solo le compete a Él, y porque no sabemos además las experiencias que puede hacer pasar el Señor a determinada alma para que finalmente entre a su camino y produzca frutos que consigan darle la gloria a Dios, ¿no? Entonces,
ahí nos lo está diciendo: si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos. Entonces esto evidencia que ha habido un toque por parte del Espíritu Santo, porque le lleva a contemplar la palabra de Dios, porque le lleva a querer obedecer la voluntad del Señor. Entonces no es que el hombre en sí mismo simplemente se aparte de hacer el mal, porque si no consagras esos hechos, o si no pones tu voluntad en que sea acorde a la voluntad del Señor, entonces simplemente lo que único que estás haciendo es dejar de hacer un mal por otros motivos, ¿no? Pero no porque quieras agradar al Señor. Entonces aquí nos lo está diciendo, y nos lo dice: no solo apartarse de los pecados, sino guardar los estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia que Él ha establecido. De cierto vivirá, no morirá. ¿Por qué? Porque ha habido ahí una transformación verdadera, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que verdaderamente se produce también, y es una evidencia también de que se pasa de muerte a vida, ¿no? Cuando simplemente el hombre tiene el deseo y se toma la molestia de conocer lo que Dios desea, tiene que servir como una evidencia para, y esto lo digo para personas que a lo mejor puedan dudar de, pues soy cristiano, no soy cristiano, me estoy engañando, a lo mejor pienso que ha habido algo, pero como no he recibido precisamente una experiencia de carácter sobrenatural, una experiencia demasiado elevada o demasiado radical, dudo si soy cristiano. Bueno, pues hay que saber, si nosotros queremos contemplar los estatutos de Dios, los mandamientos, estamos peleando por luchar contra nuestro pasado y nuestro pecado, bueno, pues hay una evidencia de que estamos intentando andar por el camino de Dios, ¿no? El camino de Dios es justo, así nos lo dice. Y nos lo dice: yo no quiero la muerte del impío, como así nos lo expresó en otro punto también en este bosquejo. Dios no quiere la muerte del impío. Si hubiera querido la muerte del impío, lo que hubiera hecho precisamente es no escribir su palabra, o sea, no inspirar su palabra. Hubiera sido así de fácil, ¿no? Entonces todos hubiéramos acabado bueno, destruidos por el pecado, ¿no? Vale. Bueno, evidentemente también no tendría que haber enviado a Jesús, o sea, no lo quiere. Dios ha puesto verdaderamente los medios para que eso no suceda, ¿no? Entonces el fruto de la conversión, que finalmente es lo más importante, es la vida eterna, es estar junto al Señor. Y es lo que quiere. Él quiere que nosotros estemos junto a Él. Pero bueno, entonces ahí lo vemos, ¿no? Vida en lugar de muerte, aquí en Ezequiel 18, 21, 23. Entonces nos habla precisamente de eso, de que ha habido una restauración que finalmente produce un compromiso con el Señor. Es algo que está implícito, o sea, no puede haber una restauración verdadera del Señor si nos lleva a seguir por nuestros propios caminos, o si recibimos una restauración y es del Señor, pero nosotros no atendemos a su palabra, no seguimos su voluntad y nos vamos por otras partes o por otros lugares, por otros medios, no ha habido entonces una conversión verdadera, porque, insisto, es que el Espíritu Santo siempre te va a dirigir al texto que Él te ha inspirado, no a otras alternativas, ¿vale? Venga, entonces, en el punto 3, en el apartado C del punto 3 nos dice el fruto de la conversión, y nos habla de que la persona se convierte en una nueva criatura. En 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17, bueno, aquí nos está hablando de el ministerio de la reconciliación. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, así nos lo dice, se convierte en una nueva criatura. ¿Por qué se convierte en una nueva criatura? Porque la persona ya no es ajena a lo que el pecado, a cómo el pecado lo percibe Dios. Dios empieza a ofrecer esa mente crística, en cierto modo, que nos hace reconocer la gravedad del pecado, ¿no? Que nos hace reconocer la gravedad de estar apartados de Dios, que nos impulsa a experimentar cómo
una vida alejado de Dios finalmente no va a llevar a otra cosa que estar eternamente apartados de su presencia. Entonces, es una nueva criatura porque las cosas eternas, las cosas trascendentales empiezan a ganar un peso en la vida de la persona. Ya la persona no va a dejar ser tan influenciada por los asuntos del mundo, por todo lo que esta realidad ofrece, y que finalmente, y si lo miramos de manera objetiva, si nosotros intentamos recibir la instrucción por parte de la palabra, vamos a ver que todo está diseñado precisamente para lo mismo, no solo para alejarnos de Dios, sino para ridiculizar las cosas de Dios, para tergiversar las cosas de Dios, pero en todo, de verdad, chicos, es que cuanto uno más intenta pedirle a Dios dirección en cada cosa banal y superficial del mundo, pero en cada pequeño detallito vas a encontrar todo lo que de manera subliminal está tratando de ser contrario a toda la palabra de Dios, y en cosas muy, muy pequeñas se percibe, se nota, porque es el propio espíritu el que, no es que tú estés muy atento y tengas una mente seas un detective aquí y tengas que ir buscando, no, es que el propio espíritu te lo hace reconocer, y a lo mejor estás escuchando algo que es pura herejía, o que es algo totalmente contrario a la palabra, y el Espíritu Santo te hace recordar un versículo que te está demostrando que, bueno, pues que eso que te están vendiendo de una manera inocente, pues son dardos envenenados. O sea que hay una nueva criatura precisamente porque toda esta realidad, toda esta guerra espiritual que hay entre el reino de Dios y el mundo de las tinieblas manifestado en esta tierra, se vuelve perceptible. Y no es solo una cuestión ya de que solo luchemos contra el pecado, sino que empecemos a reconocer también todas estas claves y empecemos a enfocarnos verdaderamente en lo que es importante, ¿no? Porque además nos lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que también se ha dicho antes, y lo que se dijo en el principio, porque no es deshacernos de la naturaleza pecaminosa que portamos, sino que empezamos a enfrentar una lucha directa con el pecado por medio del Espíritu contra nuestra carne. No es como antes, que nosotros desde nuestra carne luchábamos contra el Espíritu y no lo sabíamos, no lo reconocíamos, no éramos conscientes de que eso se estaba produciendo, y es así, y en muchos casos por eso a lo mejor pueden surgir problemas, pueden surgir enfermedades, pueden surgir muchas cosas, pero porque también a veces es una manera de Dios dar un toque de atención a la persona y decirle, te estás equivocando, no estás prestando atención a lo que yo quiero decirte, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es cuando pueden venir, pues, puede manifestarse en medio de esta transformación cambios que, bueno, que incluso que no respondan a la lógica, ¿no? Hemos visto 2 Corintios 5:17, se convierte en una nueva criatura, que no tiene tanto que ver con el hecho. Es parte del nacer de nuevo, sí que es parte del nacer de nuevo, porque se nace de nuevo, se nace con un nuevo compromiso, con un nuevo deseo, con pensamientos renovados, con sentimientos también renovados, con una nueva actitud frente a la vida, frente a la realidad que nos rodea. Entonces hay un nuevo nacimiento en ese sentido, ¿no? Yo esto también lo dije en otro momento, el Hijo de Dios finalmente nace como 3 veces, nace terrenalmente de sus padres biológicos, nace en el espíritu una vez que se produce la conversión aquí sobre la tierra, y nace en cuerpo glorificado cuando Jesús nos transforma, ¿no? Y nos entrega ese cuerpo inmortal. Vale. Entonces, en el apartado de último punto del fruto de la conversión nos dice, queda preparado para el regreso del Señor, donde se producirá ese tercer y último nacimiento, ¿no? Vale, en Mateo 25:10, y aquí nos está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, y dice, bueno, nos está hablando de las vírgenes imprudentes y las insensatas, y de las que portaban aceite en las lámparas y las que no, ¿no? Nos habla esto de la preparación, de lo que también somos responsables, que es el trabajo individual a nivel espiritual para
buscar una comunión mayor con el Señor, ¿vale? Pero que es parte del camino cristiano. Evidentemente, esto Pablo también lo decía, a ver si yo porque tan importante es que nosotros peleemos y trabajemos por nuestra propia comunión con el Señor, como que nos comprometamos con la obra de difundir el Evangelio para que otros lo conozcan. Pero no se puede desatender ninguna de las dos, porque el mismo Pablo decía, a ver si yo por preocuparme lo parafraseo, a ver si yo por preocuparme de la salvación de otros soy el que pierdo mi propia salvación. Y hay que entenderlo, no es que esté diciendo que él puede perder, a pesar de que se exprese de esa manera, y yo lo estoy expresando más aproximado a lo que se puede dar lugar al error de la interpretación de la salvación, que no se puede perder, pero no lo dice exactamente así, pero es la idea. A ver si yo por preocuparme de entregar el mensaje acabo descarriándome, pero porque de la misma manera Pablo en otro punto dice, si yo pudiera cambiarme por estas otras personas para que se convirtieran y recibieran el don de la fe, lo haría, pero no puedo. Así lo dice. ¿Por qué? Porque ni el mismo Pablo podía perder la salvación, porque simplemente era escogido por Dios. Lo que Dios ha escogido nadie lo va a poder modificar. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que estar trabajando por nuestra comunión, por nuestro estudio, por el aprendizaje, porque la palabra de Dios nos ofrece tanta sabiduría que no disponemos de suficiente tiempo en esta vida. O sea, más allá de esta vida vamos a seguir descubriendo y vamos a descubrir cosas de la palabra de Dios que va a ser absolutamente alucinante. Yo esto lo llegué a hablar y es probable que comparta, bueno, cuando el vídeo esté subido ya estará compartido, si lo llego a compartir, un vídeo sobre el código secreto de la Torá, que ya he compartido algunos en los blogs, pero bueno, es que verdaderamente es muy impresionante lo que esta palabra en su texto, en sus códigos originales, nos va a enseñar probablemente una vez que estemos en la presencia del Señor y nos descubra todo lo que contiene este libro, ¿no? En toda su extensión. Un rabí, no sé exactamente quién era, pero dijo, todo lo que es, ha sido y será está en la Torá. Y yo, me parece que fue en el vídeo o el regreso de Cristo, donde hice como un apartadito sobre el tema del código de la Torá. Yo estoy casi convencido de que es probable que toda nuestra vida, no toda nuestra vida como un guión, sino que la vida de las personas esté inscrita también en los textos bíblicos, con palabras clave, y eso Dios probablemente nos lo llega a mostrar en algún momento, o no aquí, pero lo lleguemos a descubrir. Entonces, bueno, vamos al versículo 13, donde nos habla de la parábola de las 10 vírgenes y dice, era el versículo 13, ¿verdad? No, era 25 o 10, preparados para el regreso del Señor. Y dice, entonces aquí nos está hablando de que porque las vírgenes insensatas le pidieron a las sensatas, las que tenían aceite en las lámparas, que les dieran a ellas que se habían preocupado de tener ese aceite, ¿no? Y entonces en el versículo 10 nos dice, pero mientras ellas, las insensatas, iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, finalmente es una determinación por parte de Dios. O sea, hay una serie de personas, digamos, la iglesia de Cristo, que no es que sea toda la iglesia, porque de ahí va a salir un grupo al final de la gran tribulación que se va a unir a la iglesia de Cristo también, pero las personas de la iglesia de Cristo que van a irse en el momento del arrebatamiento están destinadas por Dios a que se vayan. Entonces, simplemente esas personas van a estarse también preocupando de tener aceite en sus lámparas, de estar buscando al Señor, de estar conociendo su voluntad. O sea, porque es una consecuencia, la consecuencia de que Dios haya hecho una elección va a llevar a las personas a que hagan eso, pero no quiere decir que las personas que a lo mejor no estando elegidas, destinadas por Dios a que por ejemplo se vayan en el arrebatamiento, aunque estén haciendo un trabajo así, se vayan a ir, no quiere decir, pero por lo general será que las personas que a lo mejor Dios haya destinado que no se vayan en el arrebatamiento, sean personas que en este momento a esa expresión estén más frías a lo mejor espiritualmente
hayan abandonado la palabra, sean personas a lo mejor que sí creen en Dios, pero bueno, o no, o que no sean personas todavía convertidas, ¿no? Muchos de los que no se van a ir precisamente es porque no son convertidos y porque finalmente, después del periodo del juicio, van a recibir la conversión por parte del Señor. Entonces, pero aquí también nos está hablando de no solo de personas que no son convertidas, sino de personas que a lo mejor, teniendo una fe, bueno, pues por lo que sea Dios haya destinado que no se vayan, ¿no? Porque de hecho las personas que luego se vayan en el arrebatamiento no se van a ir porque ellas hayan sido justas, sino porque el Espíritu sí les ha estado moviendo a estar buscando del Señor, estar tratando de tener comunión con el Creador. Entonces no es una cuestión, porque hay mucha gente que precisamente dice, no, es que la iglesia no se puede ir sin que sea purificada, pero si es que la iglesia por sí misma jamás va a estar preparada, o sea, la iglesia adquiere ese nivel de santidad cuando Cristo ofrezca ese cuerpo de gloria, pero por sí misma la iglesia jamás lo va a poder hacer, porque queda claro y demostrado en toda la palabra de Dios que nuestras obras no eliminan nuestros pecados. O sea, cualquiera podemos hacer hoy muy buenas obras, pero lo malo que hicimos ayer o lo malo que hagamos mañana no lo invalida. O sea, no es ayer no sé dónde, en qué sitio lo leí, si en un comentario, ¿no? El que peca y reza empata. No, no es así, no es así. No, ni el hacer elimina los pecados, ni el orar. O sea, el que haya un perdón por parte de Dios no implica que la iglesia en sí misma, la gente de la iglesia sea pura. O sea, no tiene nada que ver. La pureza nos la concede Jesús. Entonces, la iglesia no podría irse si estuviera a expensas de ella misma. O sea, la iglesia se va a ir cuando el Señor decida, porque ha establecido que ese es el momento. Y los que se van a quedar a lo mejor son personas que simplemente no hayan estado siendo movidos, en ese caso, a buscar tanto a Dios, y por lo tanto tengan que hacerlo de esa manera tan comprometida, cuando comprueben además que a lo mejor el arrebatamiento, algo en lo que no han creído, se ha producido, ¿no? Entonces, el ser convertidos evidentemente nos tiene que llevar a estar pendientes, analizando las señales, analizando los tiempos, reconociendo que el Señor está a las puertas. O sea, que para que venga Dios, para que venga Jesús a recoger a su iglesia, no tiene que pasar básicamente nada. O sea, nada especial tiene que suceder ya para que suceda, porque todas las señales están cumplidas. O sea, simplemente tiene que llegar el día que Dios ha establecido para que así suceda. Y el ser convertido nos tiene que llevar a estar buscando cada día más del Señor. No hay otra. Entonces aquí, y como se ha hablado, el tema de la doctrina de la gracia para el tema de la conversión en este bosquejo es muy importante también. Precisamente las personas que dicen, no, es que la iglesia sí tiene que pasar por los juicios porque tiene que ser purificada, porque la iglesia no puede ir en esta condición frente al Señor, es porque no entienden la doctrina de la gracia, es porque piensan que ellos, en lo que hagan en la gran tribulación, entonces sí les va a hacer, pero es porque hacen una serie de obras, es porque resisten una serie de juicios, pero que es que no es así. Es que la doctrina de la gracia es algo totalmente diferente. Es gracia, es pura misericordia de Dios, vale, es un regalo. Entonces, nos lo está diciendo, si la conversión no nos lleva a entender este mensaje, a lo mejor verdaderamente la conversión no ha sido real, ¿vale? O sea, si no entendemos el mensaje básico de la gracia, a lo mejor la conversión no se ha producido, a lo mejor hay una fe. Hola chicos, bueno, disculpad, se me quedó sin batería y sin memoria el otro día la cámara cuando estaba grabando este vídeo, y bueno, estaba ya prácticamente en la conclusión vamos, ya habíamos leído el último punto y seguí diciéndolo y al final se acabó, entonces se quedaba ahí cortado. Y bueno, la idea básicamente es, ya salió en otros vídeos, pero tratando precisamente con el tema de la conversión, es que si nosotros verdaderamente hemos sido convertidos, no podemos dudar de la palabra de Dios, no podemos dudar de ella, no podemos afirmar que la palabra de Dios tiene partes reales y partes no, o sea, que hay unas partes que sí creemos que pueden ser ciertas, pero otras habrán sido manipuladas.
el Espíritu Santo que ha revelado estas escrituras jamás va a dirigir hacia un camino espiritual alejado de la verdad de Dios, alejado de la verdadera palabra de Dios, porque si no el propio Espíritu Santo estaría decretando maldición sobre sí mismo. Si el Espíritu Santo pudiera llevar a las personas a un camino de vida eterna por otras vías que no sea el cristianismo, entonces esas palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara el diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, el Espíritu Santo estaría diciendo que es anatema el mismo, que es maldito el mismo, si estuviera llevando a las personas por otras vías, y eso jamás va a suceder, ¿no? El Espíritu Santo jamás se va a contradecir, jamás va a hacer algo que le ponga a él en una situación, bueno, de contradecirse, ¿no? Así como el Hijo, como el Padre no se contradicen, el Espíritu Santo jamás lo hace tampoco. Entonces, no puede haber otras alternativas, no puede haber otras vías para que esa conversión se produzca. Y una vez que la conversión se produce, esa revelación de que esta es la vía, de que este es el camino, de que esta es la palabra de verdad, es integrada en el ser, y eso es algo que da el propio Espíritu Santo. Por eso no puede haber otras vías. Es un camino de maldición. El Espíritu Santo, en palabras de Pablo, lo decreta como anatema, maldición, pero porque es un camino de muerte, es un camino de maldición todo aquel camino que, aparentando estar dentro del terreno espiritual, ignora esta verdad. Es un camino de muerte porque no te lleva a la vida eterna, porque el único camino que te lleva a la vida eterna es Cristo, y fuera de él nada hay. Entonces, finalmente, por eso es maldito el mensaje. En esas palabras no solo se decreta maldición sobre el mensaje manipulado o falso que se hable, otorgando o atribuyéndoselo a Dios, sino también para las personas que comuniquen ese tipo de mensaje. Entonces es un camino de muerte, es un camino de perdición. Y no es acabar el vídeo precisamente con una cita así de contundente por hacerlo de esta manera, sino porque es una idea que es importante, el no engañarnos a pensar que podemos considerar esto un camino más, que podemos considerar esto una de las muchas alternativas. No la hay, verdaderamente no la hay. Y aunque hoy en día también haya personas que no tengan reparo en hablar del Espíritu Santo o en nombre del Espíritu Santo y hablar una verdad totalmente diferente a la que establece la palabra, esas son personas que quizás sin saberlo están, bueno, tal vez si hay un futuro arrepentimiento habría un perdón por parte de Dios, Él lo sabe si será así, pero estar diciendo esto lo ha dicho el Espíritu Santo, esto es palabra del Espíritu Santo, esto es revelación del Espíritu Santo, y que sea algo que no está sujeto a las Escrituras, es maldición para sí mismo, porque se está blasfemando al Espíritu Santo, porque hablar del Espíritu Santo, o en nombre del Espíritu Santo, o decir esto lo está haciendo el Espíritu Santo y no lo está haciendo, o es algo que contradice totalmente la Escritura, es anatema, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo que cualquier pecado al hombre se le perdonará, si se blasfema al Hijo del Hombre, a Jesús, se le perdonará, pero si quien blasfeme al Espíritu Santo, no, está condenado. Entonces, la blasfemia no simplemente es una cuestión de insultar al Espíritu Santo, de faltarle el respeto, es una cuestión de atribuirle cosas que no son. Todo eso es blasfemar la verdad del Espíritu Santo. No tenemos que llevárnoslo a la simpleza de blasfemar el Espíritu Santo como la pura blasfemia hacia él. O sea, yo entiendo que a lo mejor en el error de una persona que diga esto es del Espíritu Santo y finalmente no es, en esa intención que Dios lo valore, bueno, pues puede conceder un perdón, pero que es algo serio estar hablando, incluso cuando hablamos simplemente de espiritualidad, porque es que cuando hablamos ya del término espiritualidad y hablamos de espíritu, finalmente el espíritu, todo el reino del espíritu es lo que le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, por eso todos esos engaños espirituales de hoy en día son peligrosos, porque están en ese campo, en ese terreno del espíritu, y estar afirmando o creyendo o engañándonos a pensar que esa es la verdad cuando está alejada de la palabra de Dios es un error. Y sin duda es una evidencia de que no hay una conversión, ¿no? Entonces, tenemos las herramientas y tenemos verdaderamente la ayuda que Dios nos ha entregado, que es el Espíritu Santo, para que a la luz de las Escrituras podamos interpretar si estamos en el camino de la verdad, ¿no?
Así que nada, bueno, es una síntesis muy breve de, vamos, un resumen muy breve así de la idea que quería decir, pero que se me quedó ahí, así que nada, lo dejamos. Y bueno, ya en el siguiente vídeo, que lo voy a grabar ahora, daré una explicación inicial respecto a este tema de los vídeos, los bosquejos, pero bueno, ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Cuidaros chicos y que Dios os bendiga. Chao.